17. Antigüedad de los seres supremos uránicos. En rigor, no podemos afirmar que la devoción a los seres celestes haya sido la única y la primera creencia del hombre primitivo y que todas las demás formas religiosas hayan aparecido ulteriormente y representen fenómenos de degradación. La creencia en un ser celeste supremo suele aparecer en las sociedades primitivas más arcaicas, pigmeos, australianos, fueguinos, etc., pero no aparece en todas esas sociedades. Falta, por ejemplo, entre los tasmanios, los wedas, los kubu, etc. Tampoco nos parece que esta creencia tenga necesariamente que excluir toda otra forma religiosa. Sin duda, el hombre ha podido tener desde los tiempos más remotos la revelación de la trascendencia y la omnipotencia de lo sagrado por la existencia de sus relaciones con el medio uránico. El cielo se ha mostrado en sí mismo y con anterioridad a cualquier afabulación mítica o elaboración conceptual como el reino de lo divino por excelencia. Pero al mismo tiempo que esta hierofanía uránica, ha podido haber otras innumerables hierofanías. Una cosa puede afirmarse con certeza, que de una manera general, las hierofanías celestes y la creencia en los seres supremos celestes han sido sustituidas por otras concepciones religiosas. Para no salirnos de las generalidades, diremos que esas creencias en seres celestes supremos representaron en otro tiempo el núcleo central de la vida religiosa y no simplemente un sector periférico, como en los primitivos de hoy. La actual pobreza cultural de esas divinidades uránicas significa pura y simplemente que el conjunto del culto ha sido absorbido por otras formas religiosas, lo cual no significa en manera alguna que esas divinidades uránicas sean creaciones abstractas del hombre primitivo o de sus sacerdotes, y que no hayan tenido o no hayan podido tener con ellos relaciones religiosas. Por otra parte, ya vimos que la pobreza del culto significa más bien carencia de un calendario religioso. En determinadas ocasiones, esporádicamente, se tributan a cada uno de esos seres celestes supremos oraciones, sacrificios, etc. A veces se trata incluso de un culto en el sentido estricto de la palabra, por ejemplo, en las grandes fiestas rituales de América del Norte en honor de esos seres supremos, Tirawa, Chevenyantan, Aguanahuilona. En África hay bastantes ejemplos, las danzas nocturnas de los bosquimanos en honor a Kagn, o el culto regular del Ugolugu, sacerdotes, lugar de culto, sacrificios. Entre los Akposos, los sacrificios humanos periódicos de los ibibios dedicados a Abasi Abumo, el tonante y los santuarios que aún hoy conserva Abasi en el patio de todas las casas de los habitantes de Calabar, vecinos de los ibibios, las oraciones y los sacrificios ofrecidos a Lesa, etc. Los condes adoran a su Dios supremo, Mbamba, con danzas, canciones y oraciones. Mbamba, haz que nuestros hijos crezcan, que nuestros ganados se multipliquen, que sea próspera la cosecha de maíz y de patatas, aleja las epidemias. Los huachagas dirigen sus oraciones y sus sacrificios a Ruwa. Oh jefe, hombre del cielo, acepta esta cabeza de ganado. Te suplicamos que apartes y alejes de nosotros la enfermedad que se abate sobre la tierra. Las gentes piadosas dedican oraciones a Ruwa por la mañana y al anochecer, pero solo oraciones, sin sacrificios. A Mulugu se le sacrifican machos cabríos, y los Akikuyus sacrifican a Engai las primicias de sus cosechas y de sus corderos. El análisis de las distintas capas de la religión australiana demuestra que la divinidad celeste era el centro de la religiosidad arcaica. Antes, Mungangawa vivía entre los hombres, en la tierra. Fue más tarde cuando se retiró al cielo, alejándose de ellos. Por toda Australia se encuentra el mito del alejamiento progresivo de los seres divinos. En todo caso, sería difícil hacer derivar la creencia en estos seres celestes de otra creencia anterior. Se ha dicho, por ejemplo, que deriva del culto a los muertos, pero en el sudeste de Australia, es decir, en una de las capas etnográficas más antiguas, falta por completo el culto a los muertos. Precisamente, allí donde las ceremonias de iniciación están más en vigor,
esto es, en el sudeste de Australia, es donde encontramos a la divinidad celeste asociada a la celebración de los ritos secretos. Por el contrario, allí donde el esoterismo está en vías de desaparecer, como es el caso de la mayoría de las tribus australianas del centro, Arunta, Loritja, la divinidad celeste, Altkira, Tukura, aparece desprovista del valor religioso y sobrevive sobre todo en la esfera del mito, lo cual significa que la creencia en la divinidad celeste fue en otro tiempo indiscutiblemente más completa y más intensa. Gracias a la iniciación se llega a conocer la verdadera teofanía, la ascendencia mítica del clan, el corpus de las leyes morales y sociales, en una palabra, la situación del hombre en el cosmos. La iniciación no es solo un ritual de regeneración, sino también un acto de conocimiento. El conocimiento, la comprensión global del mundo, la explicación de la unidad cósmica, la revelación de las causas últimas que sostienen la existencia, etc., son posibles gracias a la contemplación del cielo, a la hierofanía celeste y a las divinidades uránicas supremas. Sin embargo, sería una grave equivocación no ver en estos actos y esas reflexiones más que simples preocupaciones racionales. Al contrario, constituyen actos del hombre integral, que conoce evidentemente la obsesión de la casualidad, pero que ante todo conoce el problema de la existencia, es decir, se encuentra directamente inmerso en él. Todas esas revelaciones de carácter metafísico, origen de la raza humana, historia sagrada de la divinidad y de los antepasados, metamorfosis, sentido de los símbolos, nombres secretos, etc., que se hacen dentro del marco de las ceremonias de iniciación, no se proponen exclusivamente satisfacer la sed de conocimiento del neófito, sino que ante todo tienden a fortalecer su existencia entera, a promover la continuidad de la vida y de la abundancia, a asegurarse un destino mejor después de la muerte, etc. Resumiendo, pues, la presencia de las divinidades uránicas en las capas más arcaicas de la religión australiana, dentro del marco de las ceremonias de iniciación, es especialmente significativa. Esta iniciación, repitámoslo, asegura la regeneración del iniciado, al mismo tiempo que le revela secretos de carácter metafísico, alimenta a la vez la vida, la fuerza y el conocimiento, demuestra el estrecho vínculo que existe entre la teofanía, puesto que en el ritual de iniciación se revela la verdadera naturaleza y el verdadero nombre de la divinidad, la soteriología, puesto que por elemental que sea, la ceremonia de iniciación asegura la salvación del neófito, y la metafísica, las revelaciones que se hacen acerca del principio y del origen del universo, acerca del origen de la raza humana, etc. Pero en el centro de la ceremonia secreta se encuentra la divinidad uránica, la misma divinidad que en otro tiempo hizo el universo, creó al hombre y bajó a la tierra para instaurar la cultura y los ritos de iniciación. Esta prerrogativa de las divinidades uránicas, de ser originariamente no solo creadoras y todopoderosas, sino además clarividentes, sabias por excelencia, es lo que explica que en algunas religiones se hayan transformado en figuras divinas abstractas, en conceptos personificados que sirven para explicar el universo o que expresan la realidad absoluta de éste. Hijo, el dios celeste de Nueva Zelanda y Tahití, que solo se revela a los iniciados en las doctrinas sacerdotales esotéricas, es un concepto filosófico más que una divinidad propiamente dicha. Otros dioses uránicos, el Nzambi de los pueblos bantúes, por ejemplo, Susistinako entre los Sia de América, son asexuados, fenómeno de abstracción que denota la transformación de la divinidad en un principio metafísico. En efecto, al Awonawilona de los indios Zuni se le presenta desprovisto de todo rasgo personal, y lo mismo puede ser considerado como masculino como femenino. Esos dioses celestes supremos pudieron ser transformados en conceptos filosóficos porque la propia hierofanía uránica podía transformarse en una revelación metafísica, es decir, porque el carácter mismo de la contemplación del cielo hacía posible que junto a la revelación de la condición precaria del hombre y de la trascendencia de la divinidad,
se revelara la sacralidad del conocimiento, de la fuerza espiritual. En ningún sitio podía descubrirse con más plenitud que ante el cielo diurno o la bóveda estrellada el origen divino y el valor sagrado del conocimiento, la omnipotencia de aquel que ve y comprende, de aquel que sabe, puesto que está en todas partes, lo ve todo, lo ha hecho y lo controla todo. Claro está que a la mentalidad moderna le resultan abstractas estas divinidades de perfil mítico impreciso, Hijo, Brahman, etc. Y nos sentimos más inclinados a relacionarla con un concepto filosófico que con una divinidad propiamente dicha. No olvidemos, sin embargo, que para el hombre primitivo, para el hombre que las ha forjado, el saber y el conocimiento eran, y siguen siendo, epifanías del poder, de la fuerza sagrada. El que lo ve y lo sabe todo, puede y es todo. A veces, ese ser supremo de origen uránico se convierte en el fundamento del universo, en quien hace y controla los ritmos cósmicos y tiende a coincidir, sea con el principio o la sustancia metafísica del universo, sea con la ley, con lo que es eterno y universal en los fenómenos pasajeros, en devenir, lo que ni los mismos dioses pueden abolir. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @audiolibro humano.